Si opositas al Cuerpo Especial de Instituciones Penitenciarias, este vídeo te interesa. Vas a ver la corrección del simulacro oficial de supuestos para el Cuerpo Especial Promoción Interna celebrado en marzo del año 2026. Se corresponde con las ofertas de empleo público del año 2025 y 2024 que se juntaron ambas en un único ejercicio. Es un simulacro que consta de 6 supuestos prácticos jurídicos de respuesta corta. Vamos a ello y desgranaremos cada una de las preguntas. Obviamente el tiempo en este simulacro es reducido. El opositor dispone de 75 minutos para justificar todas las respuestas. He llevado un contador para ver el tiempo que me ha llevado a hacerlo y al final podrás ver cuánto tiempo me ha llevado a mí corregir este supuesto. Así que sin más, quédate y te muestro la corrección. Empezamos. Hecho primero. El 3 de marzo del 25, el director del Centro Penitenciario de Madrid 11, después de haber mantenido una entrevista con el interno preventivo, esto lo vamos a anotar, acuerda la adjudicación de un puesto de trabajo al mismo. Bueno, hay que ver el trabajo si está o no sujeto a la relación laboral. Aquí ya vamos citando artículos. Podemos ir haciendo anotaciones como el artículo 27 de la Ley Orgánica General Penitenciaria en cuanto a lo que tiene consideración de trabajo, las distintas formas de trabajo. Y refiere en el taller productivo de manipulados del establecimiento. Bueno, este taller productivo, dentro de los diferentes tipos de talleres, es un taller donde los internos que están allí trabajando están sujetos a la relación laboral especial penitenciaria regulado en el RD 782/2001. Veremos ahora las diferentes consideraciones de puestos de trabajo. Fíjate aquí el director dice, después de haber mantenido la entrevista, acuerda la adjudicación. Los puestos de trabajo los adjudica la Junta de Tratamiento. Es cierto que después el contrato de trabajo lo firma el director, así como el coordinador de producción, pero los puestos los asigna la Junta, salvo en los casos de suspensión de la relación laboral especial penitenciaria que viene regulado en el artículo 9 del citado Real Decreto 782/2001, en los que el director puede designar a un sustituto. Solo cabría la posibilidad de que el director designase a alguien en un puesto de trabajo en casos de sustitución de la relación laboral especial penitenciaria, pero no de forma directa, como vemos aquí. Gestiona este puesto de trabajo la entidad estatal de formación para el empleo, de trabajo penitenciario y formación para el empleo. Esto es correcto, es decir, el empleador, en todo caso, es entidad estatal de derecho público llamado Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo, en colaboración con la empresa Ganieva. Bueno, esto veremos después en el Real Decreto. Esta colaboración con empresas del exterior viene regulado también en el artículo 11 del Real Decreto 782/2001, donde regula la colaboración con empresas del exterior, donde en todo caso el empleador va a ser la entidad estatal. ¿Cómo se acuerda esta implementación de los talleres productivos? Normalmente a través de convenios. Los convenios vienen regulados en la Ley 40/2015 entre artículos 47 a 53. Ahí se definen esos convenios de colaboración para la implementación de un taller productivo. El interno comienza a trabajar el 3/4 del año 2025. Fíjate que aquí te pone 3/3 del año 2025 y empieza a trabajar el 3/4 del 2025, un mes después. ¿Sería correcto esto? Bueno, cuando un interno lo damos de alta en Sistema Red de Seguridad Social, se puede hacer con una antelación máxima de 60 días naturales a la fecha de inicio de la actividad laboral. ¿Dónde viene recogido esto? En este decreto 84/96 por el que se aprueba el Reglamento General sobre inscripción de empresas, afiliación, altas, bajas y variaciones. Vamos al artículo en concreto. Vemos aquí el artículo 32, forma, lugar y plazo de las solicitudes de alta, baja y variaciones de datos. Alta, baja y variaciones deberán formularse en los plazos siguientes. Las soluciones de alta deberán presentarse por los sujetos obligados con carácter previo al comienzo de la prestación de servicios y en ningún caso pueden serlo antes de los 60 días naturales. En el supuesto estamos viendo una diferencia de un mes, entonces sí sería correcto. Pero bien, antes de analizar lo que nos pregunta, tenemos que ir, y como siempre os digo, vamos a hacer una alusión a la normativa aplicable.
En primer lugar, vamos a la Ley Orgánica General Penitenciaria para ver lo que tiene consideración de trabajo. Trabajo sujeto a la relación laboral es aquel, y consideramos la primera parte del artículo 27.1c. Este es el trabajo que está sujeto a la relación laboral especial penitenciaria. Y después tendríamos que hacer alusión, para hacer un encuadre del supuesto, del artículo 29.2. En el 29.2 nos dice que los internos sometidos a prisión preventiva podrán trabajar conforme a sus aptitudes e inclinaciones. No tiene carácter de preceptividad, es decir, sería potestativo el hecho de que trabajen. Después ya nos vamos al Real Decreto 782/2001 en su artículo 3. Aquí vemos la citada norma legal y en este artículo se establecen los criterios de prelación. El organismo autónomo, entiéndase desde el año 2015, entidad estatal de derecho público y formación para el empleo, mantendrá una oferta de puesto de trabajo conforme a las disponibilidades económicas, ordenado en un catálogo. Y vemos aquí los criterios de prelación. La Junta de Tratamiento, como órgano administrativo competente, adjudicará los puestos. Vemos aquí que era adjudicado por el director, le corresponde a la Junta. También en el segundo criterio, los internos prenados sobre los preventivos. ¿Qué quiere decir con esto? Tendrá derecho un preventivo a trabajar conforme a sus aptitudes e inclinaciones una vez no haya sido ocupado esta plaza por un interno penado. En cuanto al artículo 9 que veíamos antes, que os comenté, en los casos de suspensión de la relación laboral, en el apartado tercero nos dice que el director podrá designar a un sustituto. Designa un sustituto el director en aquellos casos en los que un interno se le haya suspendido la relación laboral por cualquiera de las causas que vemos en el apartado 1 y 2, mientras esta relación laboral esté suspendida. Entonces, conforme a la normativa aplicable, la adjudicación del puesto al interno valore la normativa y así como los trámites a seguir en materia de la seguridad social. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? En primer lugar, vamos a valorar los criterios. Es un interno preventivo, puede trabajar conforme al artículo 29. El trabajo es un trabajo sujeto a la relación laboral especial penitenciaria y hay que darlo de alta en el sistema RED. Para ello necesitamos tener un código cuenta de cotización. Cada centro penitenciario, ahí el director en calidad de delegado de la entidad estatal tiene una serie de dígitos y en Seguridad Social lo que hacemos es vamos al sistema RED de la Seguridad Social y desde aquí haríamos acceso a este sistema RED online. Bueno, ahora mismo no voy a entrar con el certificado y desde aquí damos de alta al interno. Tenemos que poner el número de afiliación a la Seguridad Social del interno. Si es español de origen, aunque no haya trabajado nunca, va a tener número de afiliación. Si es extranjero, tendríamos que solicitar previamente el número de afiliación a la Seguridad Social. Lo haríamos, en este caso, con el DNI, en caso de los españoles. Bueno, el español ya lo tiene, pero en el caso del extranjero, con SNIE. Después nos dice retribuciones del interno. Las retribuciones del interno, como este interno, su puesto de trabajo va a estar sujeto a la relación laboral, fíjate que es un taller productivo de manipulados, en colaboración con empresas del exterior. Anteriormente os hablaba de esta organización y dirección del trabajo. Nos dice, la entidad estatal puede realizar el trabajo en colaboración con personas físicas o jurídicas del exterior. Estamos viendo aquí una persona jurídica en colaboración con esta empresa del exterior. Entidad estatal establece convenio de colaboración, citaríamos artículos 47 a 53, y se implementa este taller en el centro penitenciario. Y fíjate, la entidad estatal no pierde en ningún caso su condición de empleador. En todo caso va a ser el empleador. Después, a la hora de determinar cómo va a ser su régimen retributivo, tenemos recogido tanto en la Ley Orgánica como en este artículo 15 del Real Decreto 782 como en el Estatuto de la Entidad Estatal. Sabéis que lo podemos citar y este es el Real Decreto 122/2015. ¿Vale? Nos recoge aquí, en su artículo 4, el trabajo de los reclusos conforme al rendimiento normal de la actividad, categoría profesional y horario efectivamente cumplido. Tendremos que citar tanto este artículo 15 del 782 que tenía anteriormente, como este artículo 4 del Real Decreto 122/2015. Fíjate que te pone en función del rendimiento normal de la actividad que se trate y del horario efectivamente cumplido. ¿Qué quiere decir esto?
tenemos dos formas de retribuir la actividad que realicen los internos. En primer lugar, a rendimiento o por horas. Normalmente en los talleres productivos cobran a producción, a rendimiento. Se fija o se hace lo que se denomina un escandallo y con este escandallo previamente se establece lo que costaría realizar una pieza o algún determinado tipo de actividad. Por eso nos habla aquí de rendimiento normal, para ver si renta o no este rendimiento, esta actividad que realiza el interno con respecto a lo que cuesta la cotización a la Seguridad Social. Bien, citamos para concretar. En primer lugar, vamos a resolver el supuesto y poner la normativa aplicable. Primero, artículo 27 de la Ley Orgánica. Se trata de un trabajo sujeto a la relación laboral especial penitenciaria recogido en el 782/2001. Según el artículo 27.1, apartado C, el trabajo desempeñado por este interno preventivo, artículo 29.2, está sujeto a la relación laboral donde hay un empleador, que es la entidad estatal, y una empresa organiza su actividad productiva en colaboración, artículo 11 del Real Decreto 782/2001, con empresas del exterior. ¿Vale? La entidad estatal en ningún caso pierde la condición de empleador. Para dar de alta al interno. Sabéis que el 782 nos decía que para las altas había que inscribirlo en el libro de matrícula. A día de hoy eso ya no se lleva a cabo así. Las altas en la Seguridad Social se hacen a través del sistema Red de Seguridad Social y vemos el decreto 84/96 que nos dice que hay que dar de alta con una antelación de al menos 60 días naturales. Aquí estamos viendo que la alta se ha dado con una antelación de un mes al inicio de la actividad. Es correcto. Lo que no es correcto es que sea el director, salvo que se tratase de una suspensión de la relación laboral y estuviese designando a un sustituto. Entonces, el que debe asignar el puesto de trabajo es la Junta de Tratamiento, siguiendo los criterios de prelación establecidos en el artículo 3 del Real Decreto 782/2001, ¿vale? Que recoge esos criterios de prelación y nos habla de los internos preventivos. Asimismo, nos dice retribuciones del interno. Lo damos de alta y le vamos a asignar, en este caso, la categoría profesional. Es categoría profesional 10, internos mayores de 18 años, no cualificados. Y le vamos a asignar lo que se llama un código de parcialidad temporal, un CPT o CTP. ¿Esto qué significa? Como todos los puestos de trabajo son a tiempo parcial, establecemos o tomamos como referencia 168 horas y las horas que les vamos a asignar la estimamos a futuro. Tenemos que siempre establecer una parcialidad. Esto significa que los internos, como nosotros tenemos que estimar lo que le vamos o las horas que va a trabajar a lo largo del mes, para que la Seguridad Social tenga una notificación de cuánto le vamos a abonar al mes siguiente cuando le hagamos la nómina, establecemos esta parcialidad. Después, cuando está trabajando en el taller, si en algún momento ha hecho más horas de las que inicialmente se había previsto en el contrato, tendremos que modificar esa parcialidad. Nos dice que empieza a trabajar el 3/4 del año 2025. Bueno, antes del inicio del puesto de trabajo tenemos que notificarle la prevención de riesgos laborales, el contrato por el director y el coordinador de producción, lo tiene que firmar y a partir de ahí empezará a desempeñar su actividad laboral. También le daremos los equipos de protección individual que firmará su recepción. Inicia el trabajo y después las retribuciones las va a cobrar a mes vencido y el coordinador de producción hará la nómina a mes vencido. Es decir, si empieza el 3/4, la nómina se va a elaborar los primeros días del mes de abril los primeros días del mes de mayo con respecto al mes de abril. Siguiendo con las nóminas, hay que incluir el pago de las retribuciones, le corresponde a la entidad estatal, en este caso,
Después, en cuanto a la acción protectora de la seguridad social, están dados de alta desde el día de inicio. Es decir, se podría hacer, como veíamos anteriormente, con una antelación de 60 días. Podemos citar este artículo 19, el artículo 20, la afiliación le corresponde a la entidad estatal y la obligación de cotizar también a la entidad estatal mientras desempeñen la actividad laboral. Después, lo siguiente que nos preguntaba era en materia de prevención de riesgos laborales. Nos tenemos que ir aquí en concreto a la Ley 31/1995 de 8 de noviembre. Citaríamos esta Ley 3195 de 8 de noviembre. En primer lugar, vamos a hablar de artículos 14 a 16. Bueno, aquí vemos, debe realizarse la evaluación del puesto de trabajo en riesgos laborales según la citada norma. Derecho a la protección de estos internos sujetos a la relación laboral, principios de la acción preventiva y el plan de prevención. También vamos a citar los equipos de trabajo y medios de protección, estos equipos de protección individual. Y es importante que, como esta actividad laboral que veíamos aquí se hacía en colaboración con empresas del exterior, tenemos que establecer la oportuna colaboración entre la entidad estatal y Ganeva SL. Esto viene recogido en el Real Decreto 171/2004 que desarrolla el artículo 24 de la 3195. Aquí vemos, en cuanto a la coordinación de actividades empresariales aquí reguladas. Cuando esta actividad laboral sean dos o más empresas, aquí deberá establecerse la oportuna coordinación entre ambas entidades en materia preventiva. Bueno, con esto tendríamos todo lo suficiente para justificar este supuesto. También se podría decir aquí la formación que le tenemos que dar al interno trabajador para cumplir con el deber de protección de riesgos laborales. En materia de riesgos laborales, sabéis que si cumple con los deberes laborales básicos, es una de las causas de extinción de la relación laboral recogidas en el artículo 10 con relación a ese artículo 6 del 782/2001. Pasamos al segundo supuesto. La ciudadana FAC, el 12 de septiembre, formula ante la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias la siguiente solicitud de acceso a la información pública, careciendo la misma de motivación. Ubicación exacta o aproximada de todas las cámaras de vigilancia instaladas en el Centro Penitenciario de Madrid 11, así como los ángulos de las mismas y modelos utilizados. Conforme a la normativa aplicable, analice la solicitud presentada, incluida la valoración de la resolución que pudiera adoptarse por parte de la Administración Penitenciaria. Vamos a hacer un análisis normativo, un marco normativo aplicable. Iremos en primer lugar a la Ley 19/2013 de Transparencia y Buen Gobierno. También iremos al Real Decreto, Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales. En esta Ley Orgánica de Transparencia, en esta Ley de Transparencia y Buen Gobierno del año 2013, tenemos que ver en cuanto al análisis de la solicitud, porque nos estaba preguntando, analice la solicitud presentada, incluida la valoración de la resolución que pudiera adoptarse por parte de la Administración Penitenciaria. Para analizar esto, tenemos que ver, en primer lugar, si está legitimada o no para presentar la solicitud. Después también tenemos que decidir si, o tenemos que justificar si tiene o no que motivarlo, si es preceptiva o no su motivación. ¿A quién se dirige la solicitud? Aquí iría a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y cómo es la tramitación. En última instancia, en cuanto a esa resolución, si fuera desfavorable, ¿qué recursos caben sobre esta? Bueno, aquí en primer lugar, para ver si está o no legitimada, tenemos que ir al artículo 12. Nos dice aquí, derecho de acceso a la información pública. Nos dice, todas las personas tienen derecho a acceder a la información pública en los términos previstos en el 105. Después, el artículo 14 recoge los límites al derecho de acceso. Vemos aquí la seguridad nacional, que podría ser una de las justificaciones, la seguridad pública, la prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o disciplinarios. Pueden englobarse aquí una serie de límites. En cuanto al 17.3, que también podríamos citar, solicitud de acceso a la información para responder a esto.
tendría que motivarlo. El 17.3 nos dice: el solicitante no está obligado a motivar su solicitud de acceso a la información. No está obligado. Sin embargo, puedes poner los motivos por los que solicita la información y que podrán ser tenidos en cuenta cuando dicte tal resolución. Entonces, tenemos que justificar que no está obligado a motivar la solicitud de acceso a la información, pero sí que se podrán tener en cuenta a la hora de resolver, porque hay que ver para qué quiere tener acceso a las cámaras y a los ángulos y demás. Entonces, sería una de las circunstancias de tener en cuenta. Nos decía que se remitía a instituciones penitenciarias, a la Secretaría General. Entonces, aquí el competente, nos vamos en cuanto a esta tramitación que realiza. La solicitud se refiere a información que no obre en poder del sujeto al que se dirige, éste la remitirá al competente e informará de esta circunstancia al solicitante. Entendemos que es la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. En cuanto a la resolución adoptada, en este caso, la resolución, iríamos al 14.2, que sería desestimatoria. Vemos aquí, en este artículo, donde dice: la aplicación de los límites será justificada y proporcionada a su objeto y finalidad de protección y atenderá a las circunstancias del caso concreto, especialmente a la concurrencia de interés público o privado superior que justifique el acceso. Lo argumentamos en este caso porque se ve comprometido la seguridad nacional, la defensa, por ejemplo, este artículo A, este apartado A, el B, etc. ¿Vale? Sería la forma de justificarlo. Después, en cuanto a los recursos que caben, nos vamos al artículo 24 de la Ley de Transparencia. Cabe previamente un recurso administrativo. Como pone fin a la vía administrativa, cabe el potestativo de reposición. Como la palabra bien dice, es potestativo, o podría ir directamente a la jurisdicción contencioso-administrativa. Esta sería la resolución de la segunda pregunta. Vamos con el tercer supuesto. Nos dice: en la cocina del Centro Penitenciario en Madrid 6 se produce un derrame accidental de aceite caliente provocando quemaduras en una mano al trabajador LAB. Personal laboral, matiz importante, aquí vemos que es empleado público, pero como personal laboral, sujeto a cuarto convenio. Sabéis que en la cocina, este personal laboral, la entidad estatal, en este acuerdo del año 1997, actualmente se hace a través de esos encargos que le hace la Secretaría General a la entidad estatal. El empleado público, pertenece a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, el personal laboral fijo, perteneciente al grupo profesional E2. Podéis hablar de los grupos, de las categorías profesionales, del cuarto convenio, pero no sería necesario citar mucho más allá de esto. Lo que sí que hay que tener claro que al tratarse de personal laboral, en cuanto al manual de procedimientos del PRL 1300 que vemos en la pregunta, se le aplica la cotización a la Seguridad Social. Es empleado público y cotiza a Seguridad Social, no cotiza a Muface, ¿vale? Entonces, cuando acudía a socorrerle, FUN, funcionario de carrera, resbaló con aceite cayendo al suelo y haciéndose daño en la espalda. Vemos las dos circunstancias. Entonces, FUN, también empleada pública, en este caso como funcionaria de carrera del cuerpo de ayudantes, no nos dice cuándo ha ingresado en el cuerpo o la antigüedad que tiene. Entonces hay que tener en cuenta, si ha ingresado antes del 1 de enero de 2011, cotizará, vamos a poner aquí antes para que no confundir a nadie, antes de 1 de enero de 2011 cotizará a Muface. Ya desde el 1 de enero del 2011, desde esta fecha, cotiza al régimen general de la Seguridad Social, con carácter general, después hay excepciones. Entonces, en este caso, a efectos de notificar este accidente laboral, vamos a ver cuál es el procedimiento empleado. Es el PRL 1300. Lo voy a poner en pantalla para ver cuál es el procedimiento a seguir. Vemos aquí el procedimiento para notificación de accidentes de trabajo en servicios periféricos. Importante que estos accidentes de trabajo hay que ver si es con o sin baja laboral y la legislación aplicable. Fijaros que aquí al final vemos esta utilización del sistema Delta, sistema de declaración electrónica de accidentes de trabajo, que es la forma de notificar
a la autoridad laboral los empleados públicos que se han accidentado. Se hace por medios telemáticos esta notificación. Y aquí hay que definir si se trata de accidente de trabajo o no. Bueno, vemos, accidente que sufren las empleadas o empleados públicos, en ambos casos, tanto el cocinero como la funcionaria de carrera es empleado público, están acogidos a MUFACE. Se denominan accidentes en acto de servicio. Después habrá que determinar si es con o sin baja laboral. Entendemos que le darían la baja laboral en función de las lesiones y a partir de aquí vemos el procedimiento que hay que seguir. Bueno, el procedimiento a seguir, aquí jerárquicamente, en cuanto al cuadro de mando, vemos la persona accidentada deberá comunicar de forma inmediata el incidente ocurrido a su superior jerárquico, su director o jefe de servicios. Bueno, aquí el superior jerárquico es el jefe de servicios. ¿Por qué? Porque este de forma jerárquica tendrá que comunicárselo después, informar del parte al superior que tiene, o bien su director de seguridad o directamente en ese parte informa, en ese parte de hechos o de incidente, ese incidente que ha sucedido en los talleres informa a la dirección. Entonces, superior jerárquico de ambos, jefe de servicios que, como o dentro de sus funciones, tiene que visitar las distintas dependencias y es el responsable de la seguridad interior del centro. Debe comunicar de forma inmediata por escrito su incidente. Después vemos más abajo en este procedimiento cuál es la forma de notificarlo. A partir de ahí, el caso que es, bueno, aquí no vemos riesgo biológico del 1302. Una vez designado el órgano encargado para la investigación, por parte del coordinador de prevención de riesgos laborales, el servicio de prevención procederá a su investigación. Bueno, aquí vamos a ver las particularidades porque os hace distinción entre personal laboral y personas que cotizan a MUFACE. Régimen general de la seguridad social, particularidades. En primer lugar, para el personal acogido a MUFACE, todo el que entre antes del 1 de enero del año 2011, tenemos que irnos con estas particularidades. Tendríamos que citar esto. Y en los casos de personal acogido al régimen general de la seguridad social, tendríamos que ver si es o no baja médica y demás. El centro penitenciario cumplimentará el parte de accidentes, el centro penitenciario una copia del parte de accidente a la persona accidentada y cuando se dé el alta médica de la persona, la dirección del centro procederá a comunicarlo al servicio de prevención de zona. Vemos aquí el diagrama de flujo y después, más abajo, el procedimiento para la notificación. Aquí los documentos y en este anexo 6.2 nos dice: modelo de comunicación del accidente de prevención de riesgo laboral es 1300, el parte de accidente de trabajo, relación de accidente de trabajo sin baja médica, modelo de comunicación a la autoridad laboral. Se puede hacer por vía electrónica a través de este sistema Delta. Bueno, aparte de toda esa comunicación, en este procedimiento tenemos que comunicarlo a la Asociación General de Recursos Humanos, también comunicación al Comité de Seguridad y Salud en el centro si existe, o a los delegados de prevención, también sería preceptivo, registro de accidente o del libro, en el libro de registro de accidente de trabajo del centro penitenciario y además si procede comunicación a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Después de la investigación se tendrá que proceder a establecer medidas para evitar la repetición de este accidente. ¿Vale? Esto sería lo que tendríamos que hacer, esas medidas correctoras para que no vuelva a suceder lo que pasó previamente. Estas medidas se podrán recoger en el plan de acción preventiva del establecimiento penitenciario. Vamos al supuesto número 4. Como consecuencia de la tormenta acaecida durante la noche del 21 de agosto del año 2025, el cuadro técnico de servicio del edificio que da acceso a comunicaciones queda totalmente inutilizado, afectando tanto al suministro eléctrico de comunicaciones como al funcionamiento de todos los servicios del sistema de seguridad dependiente de dichas dependencias. La administradora de Madrid, seguida del mismo, procede a la inmediata sustitución del cuadro técnico afectado, presentándose a tal fin por parte de la empresa de mantenimiento un presupuesto por importe de 285.350 euros. Indica el procedimiento que deba seguir el centro para la sustitución del cuadro técnico afectado, así como los órganos que intervienen en este caso. Bueno, vemos aquí tormenta acaecida. Bueno, ya vemos en primer lugar en cuanto a la tramitación. Es una tramitación de emergencia. Artículo 120 de la Ley de Contrato del Sector Público. Después, en tipo de procedimiento.
Sabéis que en la tramitación de emergencia, cuando nos dice, se podrá contratar hasta sin tener crédito. Tiene unas particularidades. En casos de graves catástrofes naturales, vemos esa descripción del artículo 120. Tenemos que ver quién es el órgano de contratación. Aquí siempre citamos el artículo 323 de la Ley de Contrato del Sector Público, que son ministros y secretarios de Estado. Citamos también el 61.2. Las competencias pueden ser delegadas o desconcentradas. Citaríamos la orden INT 131/2023 para saber quién es el órgano de contratación. En este caso, está delegado por parte del ministro en la Subdirección General de Planificación y Gestión Económica. También en el contrato tenemos que decir, es un contrato administrativo. En cuanto al régimen jurídico, artículo 25, Ley de Contratos. Típico. Artículo 13, de obras. Además de esto, celebrado por un ente que tiene la consideración de administración pública, un centro penitenciario, aquí Madrid 11. Y dice el procedimiento que debe seguir para la sustitución del cuadro técnico, así como los órganos competentes. Bueno, pues esto ya lo tendríamos suficientemente argumentado el supuesto. Únicamente citar que al tratarse por emergencia se le debe comunicar al Consejo de Ministros o al órgano equivalente en el plazo de 30 días. No está sujeto a los requisitos formales de una tramitación ordinaria o urgente. El órgano de contratación sería la Subdirección General de Planificación y Gestión Económica. Y desde el centro, el administrador o administradora iniciaría la tramitación. Después el director actuará en este caso como responsable del contrato, sería lo lógico, y ten en cuenta que el órgano de contratación no es ni el director ni la administradora. Mucho cuidado con esto, que no tiene delegada la competencia. El órgano de contratación por delegación es Planificación y Gestión Económica. La Subdirección General excede el umbral que tiene delegado el director o directora, que es hasta 40.000 euros en obras. Entonces, lo único que hacen es actuar como responsables o en cuanto a la tramitación del contrato, pero nunca lo podéis citar como órgano de contratación. Después, al tramitarse por emergencia, no hay mesa de contratación. Y Abogacía del Estado puede intervenir en la revisión del expediente, pero en este caso lo haría a posteriori. Supuesto quinto. Durante las vacaciones de la administradora del Centro Penitenciario de Madrid 11 se comunica a la dirección del centro la próxima visita del Mecanismo Nacional de Prevención de Tortura. La jefa de oficina de administración, conocedora del estado del módulo 1 y del poco crédito existente, decide por su cuenta deshacerse de unas literas y taquillas abandonadas en otro módulo y venderlas a la chatarrería de la localidad por un precio de 1.000 euros. El dinero obtenido lo reinvierte en la compra de pintura con la finalidad de arreglar el módulo antes de la visita. Analice los cauces utilizados por la jefa de oficina de administración para abordar esta enajenación patrimonial dentro del marco jurídico correspondiente, la competencia para llevarlo a cabo, así como la reinversión realizada. Bueno, lo primero que estamos viendo aquí, o en cuanto al encaje jurídico, tenemos que irnos a la Ley 33/2003 de Patrimonio. También citaremos el Real Decreto 207/2024, que regula las diferentes funciones dentro de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Podremos citar el artículo 295 del Reglamento Penitenciario en cuanto al control del inventario que corresponde al centro directivo. Y vemos aquí en este Real Decreto que dentro del centro directivo, en la Secretaría General, el que se encarga de altas, bajas y procedimientos de enajenación de bienes muebles, pues es competencia de la Subdirección General de Planificación y Gestión Económica. Entonces, ya a bote pronto, lo que estamos viendo según la Ley 39/2015, artículo 47, que la actuación de la jefa de oficina procediendo a la enajenación se trata de un acto nulo de pleno derecho. Vemos aquí en la Ley 39/2015, su artículo 47, los actos dictados por el órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o territorio.
Ya yéndonos específicamente a la ley de patrimonio, vemos aquí que el procedimiento de enajenación tendrá lugar mediante subasta pública, por bienes individualizados o por lotes. En cuanto a la competencia, corresponde al titular del departamento. Tenemos una dependencia del Ministro del Interior, pero está en este caso delegado en la Secretaría General. Está delegado o las funciones las lleva a cabo la Planificación y Gestión Económica, la Subdirección General. Tal como refiere la Ley de Patrimonio, este procedimiento de enajenación debería darse un acto o una declaración de innecesariedad de los bienes a enajenar. En este caso, la forma sería mediante subasta pública, y de la venta lo que no puede es directamente destinar este dinero a la compra de pintura. Esto va en contra del principio de no afectación de ingresos. Y va también en contra del principio de unidad de caja. Es decir, tenemos una caja única que es el Tesoro Público. Debería haber ingresado el dinero obtenido de esta enajenación mediante una generación de crédito recogido en el artículo 53 de la Ley General Presupuestaria en el Tesoro Público. Nunca haber dispuesto directamente de este dinero obtenido. Vemos aquí las generaciones de crédito como modificaciones presupuestarias recogidas en la Ley 47/2003, General Presupuestaria. El ingreso debería realizarse en el mismo y nunca directamente en el Tesoro Público. ¿Cuáles son las responsabilidades que incurre? Tiene esta jefa de oficina responsabilidad administrativa que se recoge en el TREBEP. Podría ser de entre las distintas faltas graves o muy graves, tanto en el artículo 95 del TREBEP como posibilidad de imponer una falta de las graves recogidas en el Real Decreto 3386. También tiene responsabilidad contable y podría darse también una responsabilidad en el ámbito penal. Pero bueno, no parece en este caso posible. Pero bueno, habría que entrarlo a valorar por un posible delito de malversación, artículo 432 del Código Penal, siempre y cuando se considera que se le da una aplicación privada no autorizada o en este caso a estos caudales públicos. Bien, ya para simplificar lo que nos preguntaba, el marco jurídico, vemos ahí la Ley de Patrimonio 33/2003, después hacemos alusión a quién tiene la competencia para llevarlo a cabo en nuestro ámbito, planificación y gestión económica, y la reinversión realizada no se ajusta a derecho por lo que estábamos comentando previamente, por los principios de no afectación de ingresos y principio de unidad de caja. Supuesto número 6. La administradora de Madrid 11 ha recibido el recibo girado por parte del Ayuntamiento del pueblo donde se encuentra ubicado el establecimiento, para satisfacer el canon local por la retirada de residuos sólidos del establecimiento para el año 2026. Importe 118.128,56 euros. Solicita a Servicios Centrales de la Secretaría General la asignación del crédito necesario para satisfacer este importe. Bueno, aquí ya estamos viendo que se trata de un pago que nos ha podido efectuar de residuos sólidos del propio ayuntamiento. En este caso es un gasto del capítulo 2 y veremos el nivel de vinculación o especificación de estos créditos que viene regulado en la Ley de Presupuestos de cada año. Específicamente es una de las excepciones que veremos ahora. El programa 133A de los presupuestos asignados a la Secretaría General dispone de crédito. Acordaros, la aplicación presupuestaria en nuestro ámbito es 1605, el programa 133A, y espera que se me ha puesto esto así, y aquí estaríamos hablando, estos tributos irían a parar al 225.02. Dice, dispone de crédito suficiente en otras aplicaciones de gasto de los artículos 21, 22 y 23.
Claro, inicialmente todo hace entrever que si los tributos imputan al artículo 22 o se imputan al artículo 22 y no tenemos crédito y nos está diciendo que en el 22 tenemos dinero, muchos de nosotros iremos a pensar que directamente podríamos hacer una reasignación o redistribución del crédito. Pero veremos ahora que no es así. También disponemos dentro de las aplicaciones 464 y 482, pero de momento no existe una insuficiencia de crédito para dar cobertura a esa específica aplicación de gasto. La pregunta que nos plantean nos dice lo siguiente: indique la tramitación para atender la insuficiencia de crédito, especificando los órganos intervinientes para que pueda ser satisfecha la obligación de pago en el actual ejercicio. Vemos que no hemos tenido crédito suficiente en este subconcepto. Vamos a ver la legislación aplicable antes de ver a fondo todo esto. Tenemos que irnos a la Ley General Presupuestaria, a su artículo 47, a la Ley General Presupuestaria 47/2003, y veremos dentro de esta tanto el artículo 43 como el artículo 52, como el artículo después el 62 en concreto. Vamos a la resolución también de 20 de enero de 2014, donde salen los códigos de la clasificación económica de gastos y de ingresos. También haremos alusión a la ley de presupuestos de cada año, que es la 31/2022. Sabéis que en este año 2026 siguen estando prorrogados los presupuestos y la documentación tenemos que remitirnos a la ley de presupuestos generales del año 2023, que es donde vamos a encontrar esta excepción que vemos aquí, ¿vale? Ley 31/22 de presupuestos generales del Estado. Y también citaremos la orden de 1 de febrero de 1996, ¿vale? Entonces, lo primero que vemos es, si como norma general el gasto a imputar no fuese una de las excepciones, podríamos estar valorando una posible redistribución del crédito. Pero para ello vamos a irnos a la Ley General Presupuestaria, en concreto a su artículo 43, especificación de los presupuestos del Estado, y nos dice que dentro del capítulo 2 tenemos que entender que este gasto del pago del canon de la recogida, nos decía aquí, de residuos sólidos, es un gasto del capítulo 2. ¿Y dónde encuentro esto? Pues nos vamos a la resolución del 20 de enero de 2014. Aquí vemos la clasificación económica del presupuesto de gastos dentro del capítulo 2, vamos a ello. Gastos corrientes en bienes y servicios. Nos vamos al 22. 225. Tributos locales, ¿vale? Vemos aquí el 225.02, que es el que nos está diciendo que es donde tenemos la insuficiencia de crédito. Es decir, es el que vamos a incrementar. Necesitamos desde el 21, 22 o 23 o del 464 482 dotar de crédito a este 225.02 para poder pagar estos 118.128,56 que no se han podido abonar. Entonces, para ello nos vamos al nivel de vinculación o especificación de los créditos que veíamos antes. Especificación de los presupuestos del Estado. En los presupuestos del Estado, la ley que vemos ahí, se especificarán a nivel de conceptos, salvo los créditos destinados a gastos de personal y corrientes en bienes y servicios. Aquí estamos hablando de un gasto corriente en bien y servicio, que es a nivel de artículo. Hasta ahí todo bien. Veíamos nivel de artículo, 2 primeros dígitos. Y las inversiones reales a nivel de capítulo. Se especificarán a nivel que corresponda conforme a su correcta clasificación económica, atenciones protocolarias, que esta sería el 226.01 y representativas, y los gastos reservados 226.08, arrendamiento de edificios y otras edificaciones 202, los declarados ampliables, los que se establezcan con asignación identificando perceptor o beneficiario, y los que en su caso se establezcan en la ley de presupuestos de cada ejercicio. Este es el apartado que tenemos que irnos, y para ello nos vamos a la ley de presupuestos de este ejercicio, que sigue estando prorrogado, y nos dice: créditos vinculantes. Durante la vigencia de estos presupuestos se consideran vinculantes los siguientes créditos de los presupuestos de las entidades recogidas en los apartados 1, 2 y 4. Pues vemos aquí el 225.02,
Los tributos locales vinculan a nivel de subconcepto. ¿Qué implica esto? Este nivel de vinculación implica que la regla general que veíamos antes de que dentro del capítulo 2 vincula a nivel de artículo no se aplica. Tenemos que entender que para dotar de crédito al 225.02 tendríamos que hacer una modificación presupuestaria. Dentro de las modificaciones presupuestarias nos tenemos que ir a artículos 52 y sucesivos de la Ley General Presupuestaria. Iríamos aquí, el 51 que recoge todas. En primer lugar, como nos decía que teníamos en el 21, el 22 y 23, iremos dentro de estos artículos para dotar de crédito al 225.02. Entonces, la modificación presupuestaria a tener en cuenta aquí sería una transferencia de crédito, porque no implica una modificación cuantitativa, sino que sería una modificación cualitativa del crédito. La transferencia de crédito como modificación presupuestaria, que nadie lo confunda con lo que recoge en la regla número 10 la orden de 1 de febrero del año 1996, ¿vale? Esa redistribución o reasignación de crédito. No estamos redistribuyendo el crédito o no estamos reasignando el crédito porque estamos rompiendo el nivel de vinculación, porque le vamos a dotar de crédito a una de las excepciones que vemos aquí. Entonces, ¿qué tendría que hacer yo aquí? Una modificación presupuestaria. Y otra de las complejidades que tenemos, y ya por segundo año consecutivo, es que la competencia, en lugar de ser del ministro respectivo para autorizar esta competencia, va a ser, en este caso, del ministro de Hacienda, ¿vale? Porque es una excepción que viene recogido en la Ley General Presupuestaria. Hay que decir que es una pregunta muy compleja, porque si no somos capaces de tener claro estos créditos vinculantes que vienen recogidos en este artículo 8, no vamos a ser capaces de entender la resolución de este supuesto. Vínculo a nivel de su concepto, tendríamos que hacer una modificación presupuestaria, la haríamos mediante una transferencia, no tiene sentido porque además nos está diciendo aquí que de momento existe una insuficiencia de crédito para dar cobertura a esa aplicación de gasto. La insuficiencia la vamos a abordar con una transferencia, ¿vale? Porque para irnos a un crédito extraordinario o un suplemento de crédito sería cuando no tuviésemos dinero en otras aplicaciones presupuestarias. Entonces, ahora, a la hora de decidir, ¿tiraré de las que vengan dentro del capítulo 2 o miré a las del capítulo 4? En primer término, a las del capítulo 2. Bueno, con esto damos por finalizado este examen de supuestos, indicando que tiene complejidad elevada, difícil que la mayor parte o que muchas personas sean capaces de abordar todos los supuestos. Entiendo que el tribunal no debería anular un examen simplemente por el hecho de no haber hecho un supuesto, pero bueno, eso es a criterio de lo que ellos determinen. Esta última pregunta es muy difícil porque la mayor parte de la gente, incluido yo, nos la habremos comido inicialmente si no estamos pendientes de esta excepción que viene a la ley de presupuestos. Después esta de patrimonio también. Vemos así una serie de dificultades que hace que sea quizás de los últimos años el examen más difícil, y más teniendo en cuenta desde que se cambió este formato de examen a 6 preguntas rápidas y que complican bastante la resolución en tiempo, porque hay que tener en cuenta que son únicamente 75 minutos. Espero que te haya salido bien, espero que te haya gustado el vídeo. Te voy a dejar un enlace aquí abajo para que puedas descargarte este PDF y tener el supuesto para cuando lo quieras hacer. Si te ha gustado el vídeo y te gusta que haga contenido como este, o si quieres comentar algo, te leo en comentarios. Nos vemos en próximos vídeos. Chao, chao.